Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy, porque tenemos un tema que ha puesto a todos de cabeza literalmente. ¿Han escuchado bien? El título de hoy no es una exageración: Can Yaman herido con espada en Sandokan. Sí, el mismísimo galán turco, nuestro Sandokan, tuvo un percance en pleno rodaje que causó pánico en el set. Y hoy vamos a desglosar todo lo que pasó, cómo ocurrió, las consecuencias y por supuesto, qué significa esto para la esperada serie. Prepárense porque esto se pone bueno, y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, esperan con ansias el regreso de Sandokan a nuestras pantallas, y la expectativa alrededor de Can Yaman interpretando a este icónico personaje era altísima. Desde que se anunció su participación, las redes sociales estallaron de emoción, y las imágenes y vídeos filtrados del rodaje solo avivaban más la curiosidad. Sandokan es un personaje que ha dejado huella en la cultura popular, un símbolo de rebeldía, valentía y romance que ha trascendido generaciones. Y ver a Can Yaman con su imponente físico y su carisma arrollador, asumir este rol, prometía una reinvención fresca y emocionante del legendario Tigre de Montpracem. Pero como en toda gran producción, los imprevistos suceden. Y este, amigos míos, fue uno bastante serio. Imaginen la escena: estamos en plena filmación de una secuencia de acción, crucial para la trama, llena de adrenalina, espadas chocando, gritos de guerra, el fragor de la batalla, y de repente el caos. No fue un simple rasguño, no fue un corte con una espada, y vaya si se sintió. Los detalles que han llegado a nosotros son bastante alarmantes y han generado una ola de preocupación entre los seguidores del actor y de la serie. Según los reportes que han ido saliendo a la luz, y que han sido confirmados por diversas fuentes cercanas a la producción, el incidente ocurrió durante una escena de combate particularmente intensa y coreografiada con esmero. Can Yaman, como es habitual, estaba entregando todo en el set, metiéndose en el personaje de la tigresa de Montpracem, con toda la pasión y el compromiso que lo caracterizan. Él es conocido por su dedicación a la preparación física y por buscar la autenticidad en sus interpretaciones, lo que a menudo implica arriesgarse para lograr escenas más realistas. Y en medio de esta batalla ficticia, donde la precisión y la sincronización son clave para la seguridad, la acción tomó un giro inesperado y muy real. Una de las espadas, utilizada en la compleja coreografía de lucha, terminó rozando de forma accidental a nuestro protagonista. Y no fue un roce leve, de esos que se disculpan con una sonrisa y se siguen adelante. Se habla de un corte profundo, una herida que requirió atención médica inmediata y que detuvo por completo la marcha de la filmación. Imaginen el shock, no solo para él, sino para todo el equipo presente. Ver a un actor principal, la estrella indiscutible de la serie, herido de esa manera, debe haber sido un momento de auténtico terror y consternación. La adrenalina de la escena se transformó de golpe en preocupación genuina por el bienestar de Can. El pánico, como bien indica nuestro título, se apoderó del set por un instante. Los gritos de acción y las órdenes del director se transformaron en gritos de preocupación y alarma. Los profesionales de la producción, acostumbrados a manejar situaciones complicadas y emergencias, reaccionaron con la rapidez y la eficiencia que se espera de ellos. Los paramédicos, que siempre están presentes en rodajes de este tipo, especialmente en secuencias de acción, actuaron de inmediato para atender a Can Yaman. Las primeras informaciones que trascendieron hablaban de que el corte no era superficial, lo que por supuesto, incrementó la alarma y la urgencia de la atención. Obviamente la producción se detuvo de inmediato. En cualquier filmación, la salud y la seguridad de los actores y del equipo son la máxima prioridad, y en este caso, se trataba de la estrella principal, cuyo estado físico es fundamental para el desarrollo de la serie. Por supuesto, las preguntas no se hicieron esperar, tanto entre los miembros del equipo como entre los seguidores que empezaban a enterarse de la noticia. ¿Qué tan grave fue la herida? ¿Requerirá cirugía? ¿Cuánto tiempo estará Can Yaman fuera de juego? ¿Afectará esto significativamente el rodaje de la serie? Y sobre todo, ¿cómo se encuentra Can Yaman anímicamente después de un susto así, de un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves? La verdad es que en estos casos, la información tiende a ser un poco vaga al principio por razones de privacidad, para evitar mayor especulación y para dar tiempo a que el equipo y el propio actor se recuperen y procesen lo sucedido. Pero poco a poco han ido trascendiendo detalles más concretos.
Lo que sí se sabe y ha sido confirmado por fuentes fiables, es que la herida requirió varios puntos de sutura. Este dato por sí solo confirma que no fue una herida menor ni superficial, sino una que necesitó de una intervención médica para cerrarla adecuadamente y asegurar una correcta cicatrización. Afortunadamente, y esto es lo más importante, Kanyaman ha mostrado una entereza admirable ante la adversidad. A pesar del dolor físico y del susto que seguramente experimentó, su profesionalismo y su dedicación a Sandokan han sido evidentes. Se dice que incluso después de ser atendido y recibir los primeros auxilios, su principal preocupación era cuándo podría volver al trabajo, cuándo podría retomar su papel. Eso es espíritu de guerrero, amigos míos. Es la marca de un profesional comprometido que ama su trabajo y entiende la importancia de su rol en el proyecto. Este incidente sin duda ha puesto a prueba la logística y la organización del rodaje. Las secuencias de acción, por más ensayadas y perfeccionadas que estén, siempre conllevan un riesgo inherente. Las espadas, aunque se utilicen réplicas de atrezo, pueden ser peligrosas si no se manejan con la máxima precaución. Los caballos, los efectos especiales, las coreografías complejas, todo suma a la magia y la épica que vemos en la pantalla, pero también aumenta la posibilidad de que algo, en un descuido mínimo, salga mal. Y este caso específico con la espada nos recuerda de manera contundente que detrás de la fantasía, la aventura y la espectacularidad que tanto disfrutamos, hay personas reales, seres humanos que ponen su cuerpo, su alma y su esfuerzo en cada escena. La seguridad en el set es y debe ser siempre primordial, y este incidente servirá, sin duda, como un recordatorio vital para revisar y reforzar los protocolos de seguridad existentes, garantizando que se tomen todas las precauciones posibles para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Pero, ¿qué implica todo esto para el futuro de Sandokan? La buena noticia, y la que todos estábamos esperando con ansiedad, es que la producción no se ha detenido por mucho tiempo. Gracias a la rápida y eficaz atención médica recibida por Kanyaman y sobre todo, a su rápida recuperación y a su inquebrantable deseo de continuar, se espera que su regreso al set sea más pronto de lo que se temía en un principio. Obviamente habrá que realizar algunos ajustes en el plan de rodaje. Quizás algunas escenas de acción muy intensas deban ser pospuestas o filmadas en un orden diferente para permitir que la herida de Kan sane por completo y no se vea comprometida. Es posible que se modifique temporalmente su participación en ciertas secuencias, delegando algunas acciones a dobles si fuera necesario, siempre priorizando su salud. Pero la tigresa de Monpracem no se rendirá tan fácilmente, y mucho menos nuestro valiente Sandokan. La pasión por este proyecto es tan grande por parte de todo el equipo, desde los productores hasta los actores de reparto y el equipo técnico, que estoy seguro de que superarán este bache con la misma fuerza y determinación con la que Sandokan enfrenta a sus enemigos en la ficción. Lo fascinante de este tipo de sucesos en el mundo del espectáculo es cómo revelan la humanidad detrás de los ídolos. Kanyaman, a pesar de ser un actor reconocido internacionalmente con una legión de seguidores en todo el mundo, es un ser humano susceptible a los accidentes, como cualquiera de nosotros. Y la forma en que ha manejado esta situación con valentía, con profesionalismo y con una actitud positiva, solo aumenta el respeto y la admiración que le tenemos. Este incidente, aunque lamentable y preocupante, podría incluso añadir una capa extra de autenticidad y humanidad a su interpretación del personaje. Porque al fin y al cabo, un guerrero, un pirata como Sandokan, que vive una vida de constantes batallas y aventuras, no está exento de cicatrices y de experiencias que lo marcan, tanto física como emocionalmente. Ahora hablemos un poco de la serie en sí, para mantener el foco en lo que nos une aquí. Sandokan es un personaje legendario creado por el genio de la literatura de aventuras Emilio Salgari, que ha cautivado a generaciones de lectores en todo el mundo. La nueva adaptación con Kanyaman al frente y con un elenco internacional de gran talento prometía ser épica desde el principio, y a pesar de este contratiempo, la expectativa sigue siendo altísima. Las locaciones exóticas en las que se está filmando, los trajes de época meticulosamente diseñados, las espectaculares batallas navales que se esperan, y por supuesto, el carisma arrollador de Kanyaman como protagonista, todo apunta a que será un éxito rotundo que conquistará a las audiencias de todo el planeta. Este pequeño percance, aunque preocupante en su momento, no debería empañar la visión general de la producción ni el arduo trabajo que se está invirtiendo en ella. Al contrario, la resiliencia del equipo del actor ante estas adversidades demuestra el compromiso y la pasión que hay detrás de esta gran aventura. Se han planteado también muchas especulaciones en redes sociales y entre los fans sobre cómo se integrará esta situación en la trama o si habrá alguna referencia.
Algunos se preguntan si habrá alguna alusión a la herida, si la cicatriz, de quedar visible, se reflejará de alguna manera en el personaje de Sandokan. Honestamente creo que lo más probable es que la producción se centre en la recuperación del actor y en retomar el ritmo normal del rodaje lo antes posible, manteniendo la continuidad de la narrativa. El objetivo principal es crear la mejor serie posible, y eso implica asegurar que todos los involucrados estén en perfectas condiciones físicas y anímicas para ofrecer el máximo rendimiento. La salud prevalece por encima de cualquier detalle argumental. En resumen, el incidente de Can Yaman herido con espada en el set de Sandokan fue un susto real que causó pánico momentáneo y detuvo la producción. Afortunadamente, la herida no resultó ser tan grave como se podría haber temido en un principio, y el actor se está recuperando favorablemente. La producción continuará demostrando la fortaleza, la profesionalidad y el compromiso inquebrantable de todo el equipo. Este evento nos recuerda los desafíos inherentes, los riesgos que implica crear producciones de gran envergadura, y la valentía de los artistas que se entregan por completo a sus roles, a menudo poniendo su integridad física en juego. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información detallada les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya permitido entender un poco mejor lo que sucedió en el set de Sandokan. Es un recordatorio de que detrás de la magia de la pantalla, del glamour y de las historias épicas, hay un trabajo arduo, una dedicación inmensa y a veces hasta situaciones de riesgo. Pero la pasión por contar historias, por dar vida a personajes icónicos y por entretener a millones de personas es lo que impulsa a estos artistas y a todo el equipo que hace posible estas producciones. ¿Qué les pareció a ustedes esta noticia? ¿Tenían conocimiento de este incidente? ¿Qué opinan sobre la recuperación y el profesionalismo de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre el tema y saber qué piensan sobre cómo Can Yaman ha manejado esta situación. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si este vídeo les gustó, si creen que les aportó algo de valor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans incondicionales de Can Yaman y de la saga de Sandokan. Ayuden a que esta información llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y exclusivas sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.